La Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre, Clodo Osvaldo Rusián, en Venezuela, y el Grupo de Investigación y Transformación Organizacional, GTO, son los organizadores del segundo Congreso Internacional Nuevas Visiones Gerenciales, en el cual se compartirán diferentes ejes temáticos en el área de la gerencia. Y en el marco de la línea de investigación, la cual administro, que es inteligencia financiera, economía digital y criptomonedas, tenemos el grato honor de presentar a un invitado de talla internacional y muy conocido en el mundo de la criptografía en España. El ingeniero Andrés León es ingeniero informático, desarrollador blockchain senior y fundador de la academia Scripto. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Andrés León y queremos saber un poco quién es Andrés León. Bienvenido. Gracias, muchas gracias, Li Carmen. Ante todo, muchas gracias por permitirme participar en este congreso tan interesante, donde sin duda sus alumnos van a poder formarse para que su futuro y el futuro de las empresas para las que trabajen sea maravilloso. Para mí todo un privilegio y todo un honor dirigirme a personas de allá de Venezuela, desde España. Pues mi nombre es Andrés. Hace muchos años me inicié en este mundo de las blockchain. El otro día hacía memoria y en realidad esto empezó allá por 2005. Me uní a un grupo de trabajo que tenía que ver se llamaba Ripple Coin. Fijaros, si tenemos en mente que Bitcoin apareció en finales de 2008, ya en 2005, aunque no era tecnología blockchain, pero sí estábamos buscando ciertas personas cómo lograr crear transacciones fáciles en este mundo que estaba explotando, que era el de Internet, el de las .com, etc. Pero nada, eso fue avanzando hasta que en 2008, 2009 empezamos a conocer Bitcoin y nos unimos todos a ese carro. Yo en 2012 me centré en Bitcoin muchísimo. Tuve mineros de Bitcoin, luego más adelante me uní a Ripple, luego más adelante estuve bastante relacionado con un exchange muy grande, como si fuera Binance ahora, pero de la época, se llama Mt. Gox, ¿vale? Y después con Stellar Lumen participé también en el protocolo, en la creación del protocolo de consenso que utilizan ahora. Y actualmente, bueno, me desencanté de las criptomonedas, lo dejé por un tiempo, ¿vale? Me desencanté con Ethereum, tengo que decirlo. La forma de programar que tenían con Solidity y tal no me daba mucha confianza y lo dejé completamente hasta que hace poco volví a reengancharme con Cardano, hace un par de años, Cardano, y últimamente con una criptomoneda que se llama Radix, todo desde el punto de vista técnico y de la programabilidad de las mismas. Siempre ha sido mi fuerte, la programabilidad de las blockchain. Ok, entonces es tu fuerte. Bueno, yo lo que conozco de blockchain, pues es que es una base de datos, ¿verdad? Descentralizada, sumamente interesante, con activos digitales, distribuida y capaz de añadir datos únicamente. O sea, me imagino que entonces es específica y en palabras sencillas, la blockchain es una cadena de bloques, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la blockchain para Andrés? Eso es. Pues es una base de datos descentralizada, libre, sin intermediarios y que además nos permite de alguna forma tener completa seguridad de que nuestra información no va a ser cambiada o alterada, ¿vale? Entonces, al final muchas personas dicen, bueno, la blockchain puede servir para esto, para lo otro. Yo siempre digo, tranquilos, la blockchain no deja de ser un libro de registros, como un libro contable, del de toda la vida, donde apuntábamos el debe y el haber. Pues igual, la blockchain no deja de ser un libro de registro. Por eso está tan orientada desde un inicio a todo el tema financiero, porque es muy válida, de hecho, súper válida para ese tipo de tema. El tema que lo hemos conocido como el tema de las finanzas descentralizadas, DeFi. Pero es verdad que últimamente muchas empresas que se han fijado en esta tecnología han sabido darle una vuelta de rosca y adaptarla a otras cosas. Por ejemplo, todo el tema de la trazabilidad de alimentos en las cadenas de distribución, todo el tema de seguros también muy importante, sistemas de gobernanza, por ejemplo, hay países que están utilizando cadena de bloques para proveer identidad digital a personas, para guardar su historial académico, es decir, todo aquello que tenga una base de datos puede ser un buen objetivo de las blockchain. Vale, o sea, más o menos entonces estoy entendiendo que es como el documento que identifica
a una persona, pues, o sea, que es único e inmutable, que no se puede duplicar, que no se puede copiar, y eso va como en un bloque y se liga a través de cadenas, pues. Claro, una de las grandes ventajas que tiene la blockchain, esta tecnología, es, como tú bien has dicho, que sus datos son inmutables. Es decir, que cuando tú los introduces en la cadena, ¿vale? Los diferentes nodos o ordenadores distribuidos de la misma red, lo que hacen es que validan el dato y ahora consensúan entre ellos que ese dato es válido y lo guardan en sus registros. Cada uno de esos nodos guarda una copia exacta de ese registro. De tal manera que si alguien malintencionadamente intenta modificar ese registro, como hay cientos, miles, decenas de miles de otros nodos que guardan una copia exacta de cómo debería ser la cadena tal cual, pues no puedes. Alguien dice, no, esto no es así, y entonces se elimina. De ahí que la cadena de bloques permite una gran seguridad. Blockchain, de hecho, se ha caracterizado durante los últimos años, en especial Bitcoin, se ha caracterizado por no tener ataques y ser súper segura. Vale, algo que me llama la atención es eso, parte de la seguridad, porque además es transparente. O sea, que todo lo que hago en blockchain o todo lo que hace cualquier otro usuario en blockchain, yo lo puedo ver. O sea, de manera libre, de manera, o sea, transparente, pues. Efectivamente, eso es otra de las grandes ventajas de la blockchain, ¿no? Que permite que todo el mundo sea conocedor de la información que contienen los registros que allí se guardan. Esto, por ejemplo, en la actualidad, sobre todo cuando vivimos en lugares donde hay opacidad en cuanto a la información, pues cobra un gran significado. Es más, hay páginas web donde uno puede registrar y verificar qué información contiene un bloque en concreto, cuándo fue ese bloque, digamos, creado, quién lo creó, desde cuándo, hasta dónde, o sea, toda una trazabilidad de la información que nos permite ver exactamente de dónde partió la información, quién la guardó y incluso a veces quiénes incluso la han podido ver o poseer. Dentro de las cosas que, bueno, que me enviaste y que me pareció súper interesante fue este tema que colocaste acá. Tecnología blockchain, el trilema y sus derivados. Exactamente qué quisiste decir con este tema en particular. Sí, cuando tú me propusiste eso, hablarle a personas jóvenes que estaban empezando en el mundo de las empresas y que querían saber sobre tecnología, porque obviamente hoy en día la empresa y la tecnología no están disasociadas, sino que están completamente bifurcadas, pues entonces dije, ¿qué les cuento? ¿Qué les cuento que les pueda ser de utilidad en su futuro inmediato? Y es comprender claramente cómo funcionan actualmente las blockchains, este tipo de tecnología, ¿vale? Y cuáles son, digamos, los retos a los que se enfrentan en un futuro. Y para eso hay que pasar sí o sí por entender lo que se llama el trilema de la escalabilidad que propuso o que delineó Vitalik Buterin, que es el creador o fundador de Ethereum, la segunda cadena, digamos, más importante que existe actualmente en el mundo criptográfico. Y él dijo que una cadena tenía que cumplir 3 parámetros. Tenía que ser escalable, segura y descentralizada. ¿Vale? Es más, él dijo que ese trilema, por eso es un trilema, llevaba a que si 2 de ellas se cumplían, la otra no. O viceversa, si cumplíamos una de ellas, posiblemente las otras 2 no se cumplirían. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que se ha cumplido el trilema. Es decir, actualmente si queremos, por ejemplo, descentralizar mucho una red, nos encontramos en que se convierte insegura y poco escalable. O viceversa, si queremos tener una red súper segura, tenemos que centralizarla e impedir que sea escalable. Claro, ese es el problema al cual nos estamos enfrentando actualmente las personas que nos dedicamos a la programación de la blockchain, a resolver ese trilema, ¿vale? Y todas sus derivadas, porque luego últimamente a partir de ahí han salido diferentes derivadas, ¿vale? Pero ese es el hándicap de todas las cadenas. Porque alguien se podría preguntar y decir, bueno, pero ¿por qué hay tantos proyectos criptográficos? De hecho, repasando últimamente el listado de proyectos, veíamos que había más de 8.500 criptomonedas. Normalmente una criptomoneda pertenece a un proyecto. A veces no, pero pongamos que hay más de 5.000, 6.000, 7.000 proyectos criptográficos. ¿Por qué tantos si al final todos hacen exactamente lo mismo? Pues porque todos intentan resolver de alguna forma ese trilema. Todas dicen que son las más rápidas, que son las más seguros, que son las más descentralizadas. Por eso yo quería que estos jóvenes que nos están escuchando y que están aprendiendo en cuanto al mundo de la empresa y que posiblemente en un futuro tengan que incorporar tecnología blockchain a sus empresas, sean muy conscientes de este trilema. Y cuando vayan a escoger una de esas blockchain,
sean conscientes y sean capaces de analizar en qué posición están en cuanto a este trilema. ¿Cuántos son escalables? ¿Cuántos son de seguras? ¿Cuántas están descentralizadas? Es más, deberían poder incluso discernir de alguna forma si su proyecto requiere de las tres o solamente de alguna de ellas. Alguien podría decirme, no, yo solo necesito que mi proyecto sea súper seguro. A mí que esté centralizada me da igual. Yo le podría decir, pues perfecto, vete a una red privada, por ejemplo, una red que digamos que no esté abierta al público. Suelen ser muy seguras porque están muy centralizadas. No pasa nada, la tecnología es la misma. Me refiero a que es bueno que conozcan lo del trilema y las características del mismo, porque obviamente les va a permitir en un futuro, o en un futuro muy cercano, poder escoger el mejor proyecto adaptado a las circunstancias y necesidades de las empresas que van a trabajar o a dirigir. Claro, y actualmente, Andrés, de tu experiencia, hoy actualmente las empresas están adoptando mucho la tecnología blockchain o todavía estamos en esa escalada de aprendizaje. Obviamente cada vez son más personas las que están adoptando la tecnología blockchain y cada vez más empresas, más instituciones están adoptando la tecnología blockchain. De ahí que el siguiente reto al que se enfrentan estas blockchain es el de la escalabilidad, como estábamos mencionando, porque al ser cada vez más demanda, necesitan dar más respuesta y por tanto necesitan procesar más transacciones por segundo. Lo que hablábamos antes, ¿no? Poder introducir dentro de la red más información, ¿vale? Cada vez más rápido, porque hay más personas que están demandando tanto leer como escribir en esas redes. Ese es el reto al que se enfrentan. Hay muchas empresas que no se lanzan a implementar tecnología blockchain precisamente porque no tienen esas blockchain todavía la capacidad como para poder dar respuesta a esas necesidades. Pero sí es cierto que son muchas que ya están investigando al respecto. Sobre todo en el sistema financiero, la mayoría de los bancos, al menos en Europa, todos tienen líneas de investigación sobre las blockchain, todos están pensando cómo el día de mañana ofrecer esos activos a sus clientes. También todo el tema de las cadenas de distribución lo tienen súper presente para poder trazar completamente. Cadenas como McDonald's, por ejemplo, están utilizando tecnología blockchain para trazar sus productos y saber desde dónde salen, desde dónde se producen, hasta finalmente quiénes son los que los consumen, y todo eso guardado dentro de tecnología blockchain. Es decir, cada vez hay más actores diferentes que están haciendo este tipo integrando este tipo de tecnología en sus sistemas. Como te decía antes también, gobiernos incluso, hay varios proyectos en África, sobre todo donde hay poca disponibilidad para que las personas puedan tener identidad digital o simplemente identidad pública, pues que hay proyectos establecidos en algunos países sudafricanos para poder establecer ese tipo de identidad, que ya están funcionando y que le están proveyendo a las personas de algo que no tenían, que era una identidad, por ejemplo. Entonces, vemos que desde diferentes actores sí se está integrando en la empresa, pero cuesta precisamente por lo que te decía, porque no tenemos la capacidad suficiente todavía de dar respuesta a todas las necesidades de estos, sobre todo el número de transacciones, y segundo, porque hay pocos desarrolladores actualmente que sean capaces de trasladar al mundo empresarial, digamos, los proyectos o la visión, ¿vale?, de sus gerentes o las personas que las administran a la hora de implementar las tecnologías blockchain. Son diversos factores que hacen que todavía sea incipiente, pero que, vamos, en los próximos años va a irrumpir de forma drástica en el mundo empresarial. Claro, entonces esto es un mensaje sumamente importante para nuestros estudiantes. Tenemos aquí en el área de informática que pudiesen tomar una línea de investigación súper interesante porque hay necesidades en el campo a nivel nacional e internacional sobre este tema. Muchísimo. ¿Cierto? Muchísimo. Todos los que trabajamos en el mundo del desarrollo no encontramos personas ni con formación ni con experiencia para poder desarrollar proyectos blockchain. Nos cuesta infinidad. También se requiere de confianza con esas personas, manejan información sensible, cuando sobre todo creas contratos inteligentes, que digamos son esos contratos que permiten interrelacionar a diversas personas dentro de las cadenas blockchain. Entonces a todos nos cuesta encontrar. Por eso yo recomendaría a todos los jóvenes, ya sean estudiantes de ciencias de la computación u otro tipo de estudiantes, porque al final
Este va a ser un mundo en el cual muchas personas van a tener que enfrentarse a diferentes retos y entre otros al de entender la tecnología blockchain, pues que se acerquen a la programación para poder conocer desde dentro, desde las entrañas, cómo funciona exactamente la tecnología, ¿vale? Y así poder entenderla y quién sabe, el día de mañana poder aplicarlo, llevarla a un entorno empresarial. Por ejemplo, algo que al menos en España se descuida bastante desde el entorno universitario es enseñar a los chavales a aprender la programación funcional. Eso es un paradigma dentro de la programación. Dentro de la programación hay diferentes paradigmas, modelos o formas de programar, ¿vale? Y siempre se intenta enseñar los sistemas imperativos. Es aquellos que, digamos, todos conocemos de una línea tras otra que ejecuta, ¿vale?, un programa de forma secuencial, vamos a decirlo así. Sé que estoy diciendo una burrada, pero para que todo el mundo me entienda. Y al menos en España, en las universidades, no sé cómo están en Venezuela, pero me imagino que debe ser muy parecido. Son 1 o 2 asignaturas exclusivamente para la programación funcional. Y actualmente el futuro de las blockchain pasa por la programación funcional. Con lo cual, ¿qué pasa? Que tenemos gente que sale de la universidad sabiendo programar, pero no sabiendo programar de forma funcional, que es un sistema de programación concreto en el cual tratamos a las funciones como puras. Es decir, que los datos dentro de las funciones son inmutables, igual que la blockchain. Por eso se utiliza ese sistema de programación, entre otras cosas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que formamos chavales en el mundo de la informática y la programación y salen y no saben programar funcionalmente, realizar programación funcional. Tienen que volver a empezar a aprender. Con lo cual, si desde el mundo de la universidad fuéramos capaces de trasladar esa información y darle más enfoque a tecnologías como esta, que van a ser el futuro, obviamente, pues seguro que tendríamos personas mejor formadas para dar respuesta, en muchos casos, a la creciente demanda de desarrolladores blockchain. Oye, qué interesante todo esto que estamos conversando. Andrés, cuando somos usuarios, somos nuevos, vamos a decir, en este mundo, tendemos a asociar lo que tiene que ver blockchain con criptomonedas de manera automática. Y yo quiero saber que si esto es así, o sea, si están casadas. Blockchain, No. criptomoneda, blockchain. Obviamente es el uso más normal, ¿vale? Porque como hemos dicho, la blockchain nació con Bitcoin, ¿vale? O sea, nació para ser un activo financiero. Está clarísimo, ¿vale? Y digamos que ese es su uso más básico y más directo, pero no tiene por qué ser así, ni mucho menos. Es más, yo ni siquiera los llamo criptomonedas, normalmente me gusta referirme a ellos como criptoactivos, porque en muchas ocasiones el token o la moneda es lo de menos. Dentro de las blockchains se pueden generar sistemas de gobernanza, por ejemplo. Imagínate un país que dice, voy a implementar, que ya podría ser, esa tecnología existe, voy a implementar el sistema de gobernanza, imagínate, de Cardano en mi país para que todo el mundo pueda votar a sus próximos representantes. Por ejemplo, pues podría implementarlo. ¿Tiene que ver con las criptomonedas? No. ¿Tiene que ver con la blockchain? Sí. ¿Y qué estamos logrando? Pues en este caso estaríamos logrando unas votaciones que todo el mundo, vamos a decir, seguras, porque sabríamos de forma completamente anónima que la gente está votando, cuántas personas están votando y crearía de forma inmutable un registro de quiénes han votado a A y quiénes han votado a B y quiénes han votado a C. Cosa que me parecería importantísimo en muchos países para que no hubiera ningún tipo de discusión, ¿no? Por ejemplo. Pero las blockchain pueden servir para muchas otras cosas que no simplemente las criptomonedas. Últimamente en el sector del arte estamos viendo irrumpir el tema de los NFTs o los tokens no fungibles. Ese arte llevado a lo digital, ¿vale? Y minteado, es decir, quemado de alguna forma dentro de un bloque en la red para que ahora sea único y exclusivo allí dentro. Pues la gente transacciona con ellos y no deja de ser arte y no son monedas. Es decir, la blockchain puede servirnos para muchas más cosas que simplemente para los tokens o las monedas. Claro, yo lo estoy viendo claramente por las teorías de todo lo que tiene que ver desde mi área de dominio. Pues. O sea, lo veo así. Además, por la transparencia y por la inmutabilidad de los datos y la seguridad, puede prestarse para las organizaciones como un proceso transparente para tomar decisiones súper interesantes y más asertivas y más acertadas.
Chévere. Bueno, estoy súper encantadísima con esta entrevista contigo, Andrés, porque creo que estamos aprendiendo muchísimo. Vamos a hablar un poquito para nuestros estudiantes sobre algunas competencias del lenguaje que conocer. Te comentaba sobre las competencias que deben tener entonces algunos usuarios para poder trabajar con blockchain y diciendo de los lenguajes de programación. Eso como para dejárselo de interés a nuestros estudiantes. ¿Qué lenguajes de programación están ahorita tocando en el área de la blockchain? Pues ya te decía antes que todo el tema de la programación funcional. Mira, yo, por ser muy honesto con ellos, actualmente lo que más se desarrolla es con un lenguaje que se llama Solidity, que es el lenguaje que implementó Ethereum, la cadena de bloques Ethereum, ¿vale? Para dar programabilidad a su cadena, ¿no? A su blockchain. No todas las blockchains son programables. Por ejemplo, Bitcoin no es programable de forma directa o nativa, como si lo es Ethereum, por ejemplo. Y muchas otras cadenas han incorporado este modelo de Ethereum, lo que se llama la máquina virtual de Ethereum, ¿vale? La han incorporado a sus cadenas como sistema de programación. Pero es verdad que Ethereum, y está demostrado, la evidencia lo deja muy claro, que tiene que dar un salto evolutivo, porque actualmente lo que hemos visto en tiempo atrás es que es muy sencillo poder realizar robos o poder... Es básicamente insegura, es inestable. Yo cuando hablo de ello lo comparo como construir bajo arenas movedizas. No sabes muy bien dónde se te va a caer el programa cuando programas bajo Solidity. Por eso yo hace tiempos que dejé de hacer nada en Solidity porque no me veía con la fortaleza de entregar a un cliente un producto para que entrara en producción sabiendo que podía tener algún tipo de debilidad. Entonces, cuando últimamente, sobre todo de la mano de Cardano, entraron en el terreno de juego la programación funcional, pues para mí ha dado un salto cualitativo el tema de la programación blockchain. Y Cardano, por ejemplo, utiliza programación funcional, un lenguaje que se llama Haskell, que es un lenguaje de programación, no es actual, nació en los 80, pero que a nivel de seguridad, de robustez, es de lo más. De hecho, las centrales nucleares están programadas con Haskell, los aviones, sus sistemas redundantes son programados en Haskell, etcétera, etcétera. Es decir, si tú quieres algo seguro, lo haces con Haskell. Pero claro, la curva de aprendizaje de Haskell es muy, muy difícil. Es harto complicado. Yo estuve a principios de año, estuve 4 meses dedicando exclusivamente a programar en Haskell y después de tener muchos años de experiencia de programación, se me hizo complicado. Hablamos de mónadas, hablamos de duplas, hablamos de lambdas, es decir, quien sepa de matemáticas y funciones sabe de lo que estoy hablando. Son cosas que no son fáciles de comprender y menos cuando tienes que extrapolarla al mundo de la programación. Bueno, pero yo lo dejo ahí porque es un lenguaje con mucho potencial de recorrido en el mundo de la programación, Haskell, durante los próximos años, porque necesitamos entornos muy seguros, ultra seguros. Y últimamente estoy dándole vueltas a otro lenguaje de programación que es parecido a Haskell, pero con una curva de aprendizaje un poquito menor. Es el heredero de C, que es otro lenguaje de programación que se llama Rust, óxido en inglés, ¿vale? Rust, R-U-S-T. Y es un lenguaje de programación que, aunque también su curva, digamos, es más elevada que otros lenguajes de programación, pero no lo es tanto como Haskell y te da tanta o igual seguridad que Haskell, ¿vale? Entonces, le estoy dando vuelta a ese lenguaje de programación, con lo cual yo a quien quiera le invito a que, si quiere coger habilidades en el sector de la programación para desarrollo blockchain, pues se centre en Rust. De hecho, son múltiples las cadenas de bloques que están implementando Rust como lenguaje de programación. Polkadot, Solana, ¿vale? Y otras, incluso el propio Ethereum está sacando bibliotecas para poder desarrollar en Rust. Es decir, son varias las cadenas que lo están haciendo. Yo estoy programando actualmente en Rust y para una cadena en concreto que se llama Radix, que a su vez ha sacado un lenguaje implementado encima de Rust que se llama Scripto, de ahí lo de Academia Scripto, que hemos fundado recientemente, donde, a diferencia del resto de lenguajes, lo que está haciendo es que lanza un nuevo paradigma que se llama programación orientada a activos. Lo que manejamos dentro de las cadenas, activos. Pues es una programación orientada a ese tipo de activos. Hasta el momento, para que nos entiendan las personas que nos escuchan, nosotros cada vez que generábamos un nuevo activo, ya sea un NFT, un token, lo que tú quieras, dentro de la cadena, tú lo manejabas dentro del contrato que lo generaba.
y quedaba circunscrito ese contrato. Con este nuevo lenguaje y la cadena que lo soporta, que es Radix, con este nuevo lenguaje o paradigma de lenguaje, mejor dicho, lo que hacemos es que no creamos el activo, pero no queda bajo un solo contrato, sino que queda de forma nativa dentro de la cadena viviendo. Y desde cualquier contrato podemos interactuar con él, con lo cual lo que estamos dándole es un plus, ¿vale?, a el tema del manejo de datos, sobre todo muy relacionado con la DeFi. Nos permite hacer, por ejemplo, transacciones compuestas, de tal manera que, imagínate, en una misma transacción soy capaz, ponte este ejemplo, de pedir un préstamo y en la misma transacción de devolverlo. Imagínate lo importante que sería eso para el mundo del arbitraje, por ejemplo. Es decir, nos permite hacer cosas que hasta el momento no podíamos hacer dentro de la blockchain. ¿Qué ocurre? Que yo creo que este sistema, el resto lo van a copiar y se va a convertir en el estándar de la programación en los próximos años. Porque es fácil de utilizar, porque su curva de aprendizaje es más liviana, porque es seguro, porque es intuitivo, porque permite revisar mejor el código. Te voy a poner otro ejemplo para que la gente lo vea. Actualmente Solana, ¿vale?, que hace muy buen trabajo, por ejemplo, en el entorno de la programación, pero un contrato de Solana, un contrato inteligente, puede tener, imagínate un contrato inteligente que tenga en torno a 800 líneas, que suele ser lo normal, ¿vale?, de las cuales entre el 70 y el 80% de esas líneas son exclusivamente dedicadas al tema de la seguridad. Eso lo complica todo muchísimo. En cambio, en Scrypto, con esta nueva forma de tratar los activos, lo que logran es que nos ahorramos todo el tema de la seguridad, porque estoy tratando los activos como si fueran casi algo físico dentro de la cadena. Con lo cual, el mismo contrato inteligente en Scrypto no tendría 800, sino que tendría 120, 130, 140 líneas. Mucho más fácil para crear, imagínate, un prototipo. Nuestros jóvenes que nos están escuchando necesitan crear un prototipo de un proyecto para poder presentárselo rápidamente a alguien y ver si es viable o no. ¿Cómo lo hacen? Necesitan muchos programadores que les permitan redesarrollar un contrato inteligente, una DApp, una aplicación descentralizada, o simplemente ellos, con sus propias manos, en su propia casa y su escritorio, sean capaces de escribir su propio contrato inteligente, porque la diferencia en el número de líneas es brutal. Más corto, más simple. Podrían presentar por sí mismos, que es lo que a mí me gusta, el promocionar el talento, porque eso permite que los jóvenes, que la gente, el que quiera, pueda desarrollar rápidamente productos, probarlos en forma de test, tú sabes. Los pruebas, ves viabilidad, no, rechazas, pruebas otra cosa y vas a un nuevo producto, hasta que logras encontrar aquello que estabas buscando. Eso es lo que hacían en los años 70 en los garajes. Y ahora lo hacemos desde nuestras casas y nuestras computadoras y con acceso a Internet. Pues eso es lo que permiten estos nuevos paradigmas de programación que están saliendo y que yo invito a todos a que puedan investigar, que puedan ver, porque van a permitir que, sobre todo el mundo de las finanzas descentralizadas, crezca mucho más rápido. Oye, qué interesante. Con esto que no sé si me porque creo que te hablas de que era sobre el que pensaba sobre el futuro blockchain, pero ya lo resumiste todo casi que en estos últimos minutos para el futuro de nuestros jóvenes y que puedan trabajar desde su casa y aprender de manera fácil. Pero además voy a aprovechar unos minutos para que nos compartas tu experiencia, porque tú estás ahorita, te estuve viendo en Twitter, porque además Andrés es muy conocido en Twitter, ¿no?, con su academia, con Scrypto. ¿Cómo alguien que no domine la programación puede programar? Y entonces eso es como un tema de entrada sumamente interesante, porque quiere decir que todos los usuarios podemos entrar en ese mundo tan interesante de tal vez programar en blockchain algunas app o algunos programas allí. Entonces, te dejo esos minutos para que tú invites a nuestros estudiantes y a toda la comunidad en general de la universidad a conocerte y a seguirte en tu trabajo que hoy estás haciendo y estás compartiendo. Bueno, es fruto de un problema. El problema al que me enfrentaba era que no podíamos llevar a cabo desarrollo blockchain porque no teníamos personas formadas. Yo hacía una entrevista a una persona que quería contratar y no tenía formación blockchain para poder ni siquiera entender la blockchain. Y eran informáticos y eran desarrolladores, pero no tenían esa capacidad.
Entonces yo dije, ¿qué hago? ¿Programo yo o enseño a otros? Claro, hasta el momento no me había podido lanzar porque no había encontrado el sistema adecuado, el lenguaje adecuado, el momento adecuado, pero creo que todo eso se ha conjugado ahora de tal forma de que me ha permitido poder dar el salto a decir, no voy a dejar de programar un tiempo y voy a dedicarme a enseñar a otros. La idea es poder llegar a cuantas más personas posible para poder tener unas bases sólidas de programación, estas personas puedan tener una base sólida de programación blockchain y ahora poder decir cuáles son de estas personas, pues imagínate poder quedarme con un grupo de personas de esta para poder que puedan programar proyectos en blockchain. De hecho, nuestra intención es de este proyecto, de esta academia, salir una aceleradora de proyectos, primero una incubadora y luego una aceleradora de proyectos blockchain, porque entendemos que es el siguiente paso evolutivo, ¿vale? Nos estábamos muy metidos en el mundo de las blockchain, veíamos como otros hacían, nosotros queríamos hacer, pero no podíamos porque no encontrábamos desarrolladores. Pues digo, vamos a formarlos, vamos a crear nuestros desarrolladores y vamos a proponerles proyectos para que ahora esto los puedan llevar a cabo. Nosotros les incentivamos, les ayudamos y les damos todo tipo de soporte. Cual tutores los cogemos de la mano y los llevamos hasta el lugar necesario para que puedan llevar a cabo su proyecto criptográfico. Y de ahí nació la Academia Scripto, de la necesidad. Claro, cuando ahora dices ¿a quién puede ir? ¿Solamente a personas que ya tienen formación de programación? No, me niego. Yo creo que cualquier persona puede programar. Lo que pasa es que no lo sabe. Pero cualquier persona puede realizar un programa informático. Porque es lógica. Simplemente es lógica. Es aplicar la lógica. Es pensar cómo a ti te gustaría que sucedieran las cosas. Y ahora, una vez lo sabes, transcribirlo, darle las órdenes. Y yo creo que todos sabemos dar órdenes, sobre todo cuando somos niños. Dame esto, dámelo aquello, suba acá, baja acá, ¿verdad? Seríamos todos perfectos. Pues es darle las órdenes al ordenador. El siguiente paso para nosotros es, vale, cualquiera, muy bien, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a cobrar por ello? ¿No vamos a cobrar por ello? No, completamente gratis para todas las personas. No vamos a pedir un solo centavo por ello. ¿Por qué? Porque entendemos que tiene que ser accesible a todo el mundo. Estoy cansado de escuchar personas decir, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello porque me cuesta esto o me cuesta aquello. No. Sobre todo en un mundo en que hay tantas personas que ahora mismo no tienen nada que hacer porque están en paro por diferentes circunstancias muy desagradables, pues que tenga la opción de poder entrar y poder encontrar un sitio donde poder aprender sin conocimiento previo de programación a desarrollar sus propios contratos inteligentes. ¿Sabes, Lee Carmen, lo que yo creo? Que entre más personas accedan, es la ley de las probabilidades, más personas podremos encontrar que sean capaces de programar blockchain. Otras lo dejarán y pasarán y entrarán, picotearán, pero seguro que encontraremos muchas personas que sí son capaces de hacerlo y que van a querer hacerlo y que van a ponerle todo el esfuerzo para hacerlo. Y esas personas son las que yo quiero enseñar a programar blockchain. De ahí que nació la Academia Scripto, para que todas las personas puedan ingresar y puedan estar con nosotros. Fíjate que no hemos puesto ni un sitio para apuntarse. No queremos saber quiénes son, queremos enseñarles. Nos da igual quiénes son, no queremos mandarles correos electrónicos, ni hacerles publicidad, ni venderles absolutamente nada. Simplemente queremos de verdad, sé que en este mundo puede parecer una utopía, pero durante el próximo año creo que vamos a conseguir que muchas personas, sin haberles cobrado un solo centavo, sean capaces de aprender a programarlo. Y ese es mi compromiso. Desde la universidad, entonces sí, nosotros sí estamos interesados en hacerte propaganda, porque las personas que dan el conocimiento de esta manera tan apasionada como lo estás compartiendo tú, merece todo el apoyo posible. Así que me siento honrada de ser el medio en este momento desde Venezuela de lo que estás haciendo, porque sé que va a ser grande. Entonces, siempre he pensado compartir el conocimiento, compartir bendición, manera de crecer, ¿ok? Una sociedad educada y una sociedad en el conocimiento puede dar grandes cosas. Dejamos la dependencia y dejamos muchas cosas. Me quedo, Andrés, con un aporte sumamente valioso a nivel de gerencia, que es la blockchain como un futuro posible para la toma de decisiones y para todo lo que tenga que ver los procesos dentro de una organización, sumamente interesante a nivel de tecnología. Pero además, como lo que es la sobresaltar, que es el talento
el conocimiento, las habilidades, pero también sostenible de que las personas sin conocer, sin saber mucho sobre programación, posibilidades de trabajar desde casa, tienen un medio para poder solucionar y tener una vida posible también a través de esta vida, este nuevo modelo de tecnología blockchain. Entonces ya me queda darte las gracias, sinceramente, por esta presentación, por este compartir delicioso de conocimientos y de talento, porque sé que tu tiempo es muy valioso y de verdad que lo agradecemos. Y en nombre del equipo que conforma el segundo Congreso Internacional hacia la transformación de las organizaciones de la Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre, Clodovaldo Rusián, te damos las gracias. Y pues, no, gracias, gracias a ustedes. El GTO, el Grupo de Investigación y Transformación Organizacional, sinceramente, gracias Andrés, de verdad, por acompañarnos. Nada, muchísimas gracias a ustedes por invitarme a participar en este congreso. Para mí es todo un honor desde España poder infundir, sobre todo ánimo, ¿vale? a las personas de Venezuela para que sepan que sus hermanos españoles estamos muy al tanto de todas las circunstancias y que vamos a aportar nuestro granito de arena, en este caso desde mi persona, pues si quieren poder aprender a programar blockchain, pues estaremos encantados de poder recibirlos, atenderles y dar todo nuestro amor, todo nuestro conocimiento y nuestra pasión para que juntos podamos, como sociedad y como humanidad, podamos recorrer un camino largo.